En el corazón de la tranquila Nizhny Novgorod, dentro de un pequeño apartamento que parecía común, la policía entró y quedó paralizada. Decenas de muñecas estaban sentadas con orden en el sofá, con vestidos impecables, sombreros en la cabeza y ojos redondos, vacíos, mirando hacia la ventana. Pero solo cuando un agente rozó una de ellas, salió a la luz la verdad escalofriante: no eran muñecas. Bajo la tela y la sonrisa infantil se ocultaban los cuerpos de niñas fallecidas, conservados con esmero durante años por un hombre que había sido académico y al que se había elogiado como un genio de la lengua y la historia. ¿Qué llevó a Anatoly Moskvin, un intelectual silencioso, a convertir su apartamento en refugio de esas niñas inmortales? ¿Fue una soledad llevada al extremo o una creencia deformada de que la muerte podía ser burlada? La historia de Anatoly Yurievich Moskvin sacudió a toda Rusia en noviembre de 2011. La policía encontró 26 muñecas en su apartamento, pero en realidad eran los cuerpos de niñas. Durante 10 años, Moskvin había profanado tumbas en distintos cementerios y embalsamado los cuerpos con una mezcla especial de sal y bicarbonato. El día de su arresto, una multitud de periodistas se reunió frente a la casa. Una reportera de Nizhny Novgorod contó que no les permitieron entrar, pero vieron cómo sacaban las muñecas del apartamento. Parecían hechas de tela, dijo. Algunos aseguraban que allí no olía a nada, pero la verdad era la contraria. Incluso en la calle flotaba un hedor húmedo y pesado, como el de un desván antiguo con un arcón mohoso y basura acumulada por el tiempo. Según relató la periodista, una de las primeras personas que entró en la habitación llena de muñecas de Moskvin no pudo soportar lo que veía. La mujer apenas retrocedió unos pasos cuando su rostro palideció, los ojos se le desorbitaron y se desplomó en el suelo, con sangre saliéndole por la nariz. Al ser sacada afuera y recuperar el conocimiento, entró en pánico hasta casi perder la noción del entorno. Gritaba sin parar, se sujetaba la barbilla con ambas manos, negaba con la cabeza, aterrada, y repetía que no quería tocar nada en aquel apartamento, solo suplicaba salir de allí cuanto antes. El personal del comité de investigación contó que tardaron mucho en calmarla para poder continuar. Pero ni siquiera los investigadores más curtidos lograron mantener la compostura. Durante los interrogatorios, varias veces tuvieron que salir a respirar hondo antes de volver a entrar, incapaces de escuchar con serenidad la minuciosa descripción de Moskvin sobre lo que había hecho con los cuerpos. Una fuente de las fuerzas del orden dijo que si se obviaban aquellas momias, el apartamento de Moskvin y sus padres parecía por completo normal. Muebles soviéticos viejos, estanterías con polvo y algunas muñecas de porcelana sobre los armarios. Pero al abrir la puerta de su cuarto, todo adquiría un cariz tan irreal como aterrador. La mayoría de las niñas estaban en esa habitación, con vestidos arreglados, sentadas derechas en el sofá. Algunas estaban invitadas a una merienda, con un juego de té infantil colocado delante. El silencio era tan denso que helaba, solo interrumpido a ratos por un leve sonido mecánico. En varias de las momias, Moskvin había instalado dispositivos musicales como cajas de música o juguetes. Al tocarlas emitían frases dulces, «Papá, te quiero», o dejaban oír en susurro la melodía familiar de «El oso ama mucho la miel». En aquella habitación impregnada de olor a moho, una luz amarilla y tenue caía sobre los rostros inertes de las muñecas, y cualquiera sentía que había cruzado a un mundo donde la muerte y la infancia coexistían. En silencio, con dulzura, pero con un horror absoluto. Cuando la policía empezó a mover cada cuerpo, resonó un sonido extraño que dejó a todos mudos. Desde el interior de las muñecas se filtraba una música difusa, a veces voces infantiles, a veces la melodía envejecida de una caja oxidada. Era un sonido débil pero inquietante, como si pequeñas almas susurraran en aquella estancia helada. Durante el examen descubrieron que Moskvin había cosido cuidadosamente recuerdos personales en cada cuerpo. Algunas llevaban un fragmento de lápida con el nombre verdadero de la niña, como para no olvidar su identidad.
Otras conservaban etiquetas de hospital con la fecha y la causa de la muerte, testimonio del final de una vida. En ciertas muñecas, la policía halló collares, mechones trenzados o trozos de ropa que Moskvin guardaba para darles sensación de familiaridad. Trataba los cuerpos en descomposición rellenándolos con trapos, cosiéndolos con medias de nylon y colocando cabezas de peluches para crear un rostro dulce. Los ojos eran reemplazados por botones o piezas de juguetes, de modo que cuando él veía dibujos animados, sus hijas pudieran mirarlos con él. Cada vez que tocaba a una, Moskvin decía oír una respuesta. A veces una frase, a veces una música que salía del mecanismo que había instalado. En los interrogatorios no mostró miedo ni arrepentimiento. Al contrario, su voz era extrañamente serena, como si hablara de un proyecto de investigación más que de un crimen. Decía que solo salvaba a niñas olvidadas, que otros desechaban los cuerpos y yo los recogía. Cada niña del apartamento tenía nombre propio, edad y carácter imaginados por él. Algunas, decía, preferían leer, otras amaban el silencio. Incluso a las niñas abandonadas por sus padres las colocaba aparte, en el garaje, con la promesa de que jamás volverían a ser dejadas de lado. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, Moskvin respondió con calma que estaba demasiado solo. Era soltero, vivía entre libros y lenguas antiguas, sin nadie con quien compartir. Había soñado con tener una hija a la que enseñar y querer, pero cuando solicitó la adopción, los servicios sociales lo rechazaron, porque era un profesor universitario con un sueldo escaso. En mayo de 2003, en un momento de desesperación, se le ocurrió buscar una hija por otra vía. Tras discutir con sus padres que se oponían a la adopción, Moskvin confesó a su madre que practicaba magia negra. Hablaba con los espíritus de niños, embalsamaba cuerpos y los mantenía en casa para que no volvieran a estar solos. La madre, creyendo que deliraba, respondió con resignación: «Haz lo que quieras». Aquella noche, con la humillación y el anhelo comprimidos, Moskvin salió solo hacia el cementerio de Krasnaya Etna, donde el rocío cubría las lápidas frías. Entre cientos de tumbas silenciosas, se detuvo ante un montículo pequeño, sin flores ni retrato, apenas una losa sencilla con el nombre de una niña. Dijo que en ese instante, entre la oscuridad y el silencio, sintió como si escuchara la voz de la pequeña. Y desde esa noche empezó la obsesión de un padre solitario. Ese mismo día, entre hileras de lápidas cubiertas de musgo en el cementerio de Krasnaya Etna, Moskvin se detuvo ante una tumba pequeña y austera, sin flores ni foto, solo con el nombre de una niña. Contó que, sin saber por qué, percibió allí una presencia silenciosa, como si la niña lo llamara. Un pensamiento insensato se encendió y decidió llevarla a casa. La noche del 9 de mayo de 2003, con una llovizna fina, Moskvin regresó al cementerio con una pequeña pala, una linterna vieja y una mochila marrón gastada. Cavó con cuidado, capa a capa, despacio, minucioso, como temiendo despertar a alguien. Cuando la pala tocó la tapa del ataúd, se detuvo largo rato. Luego abrió un pequeño agujero en la parte de la cabeza, introdujo la mano y extrajo el resto. El cadáver estaba muy descompuesto, la carne casi disuelta, cubierto de larvas y despedía un hedor insoportable. Pero Moskvin no retrocedió. Creía que estaba liberando a la niña de la soledad. El cuerpo aún vestía la ropa del entierro, blusa blanca, falda negra, medias blancas, zapatos en orden. El pelo largo caía, empapado bajo la luz de la linterna. En ese momento, Moskvin decidió probar por primera vez a conservar la vida embalsamando. Llevó el cuerpo a otro rincón apartado del cementerio, donde había una tumba abandonada de una anciana a la que nadie visitaba, y lo enterró allí provisionalmente, a la espera de prepararlo mejor. En los días siguientes empezó a estudiar y a experimentar su propio método de conservación. Según sus cálculos, para embalsamar correctamente se necesitaban sal y bicarbonato.
dos sustancias fáciles de conseguir que absorben la humedad y contienen el olor de la descomposición. A la mezcla, con una proporción especial que solo él conocía, la llamó vacuna. En la tienda compraba pequeños paquetes y en el vertedero cercano recogía medias viejas. Las cortaba en bolsitas, las llenaba con sal y bicarbonato, las ataba con cuerda y las colocaba alrededor del cuerpo, en los lugares que, creía, absorberían la putrefacción. Cada semana volvía para cambiarlas y ponía a secar las húmedas allí mismo, en el cementerio, bajo los viejos abedules. Los vecinos de la zona a veces veían a Mosvin sentado en silencio junto a una lápida, volteando con cuidado las pequeñas bolsas sobre la tierra húmeda, con la mirada fija en los granos de sal que relucían bajo un sol débil. Para ellos no era más que un excéntrico que paseaba por el cementerio, hablaba solo y tomaba notas sin descanso en una libreta vieja. Si alguien le preguntaba, sonreía con amabilidad y decía que estaba dando de comer a los pájaros. Nadie imaginaba que, en aquellas tardes apacibles, aquel hombrecito taciturno realizaba un rito macabro, el inicio de un camino de años en el que intentaría convertir la muerte en lo que llamaba vida eterna. Con el tiempo, Mosvin se volvió de una calma sobrecogedora. Registraba con detalle el proceso de embalsamar cada cuerpo, como un científico en su laboratorio. Cada semana volvía a revisar a su primera hija. Cambiaba las bolsas de sal y bicarbonato y anotaba el estado del cuerpo. A sus ojos ya no era un cadáver, era una niña dormida. Y llegó el 25 de julio de 2003 cuando decidió llevar a la niña a casa. Aquella noche, Mosvin envolvió el cuerpo en varias capas de ropa, lo metió en la mochila y salió del cementerio en silencio. Caminó por las calles tranquilas de Nizhny Novgorod, mezclándose con los pocos transeúntes, como si transportara un objeto preciado. Desde ese día, en el pequeño apartamento de la familia Mosvin, comenzaron a aparecer las primeras muñecas. Las colocó con cuidado en su habitación, en el sofá, en las estanterías, en el armario. A cada niña le ponía un vestido nuevo, un gorro de lana y un nombre. Con el tiempo, el número creció hasta que la estancia pareció convertirse en un reino de niñas silenciosas. Solo había una niña especial, llamada Masha, a la que Mosvin dejó vivir con sus padres en la habitación de al lado. Decía que Masha era la más buena, siempre tranquila, que nunca le quitaba el sueño. Sus padres, creyendo que su hijo hacía muñecas de trapo, ignoraban que en la habitación donde dormían cada noche, un pequeño cuerpo yacía bajo una manta floreada, como una niña profundamente dormida, en una casa que ya no volvería a ser serena. Los padres de Mosvin jamás supieron que compartían habitación con un cadáver durante meses. Pensaban que su hijo hacía muñecas con materiales caseros y pasaban por alto el extraño olor. No se sabe cómo se sintió Mosvin al descubrirse su secreto, pero la vida de sus padres se convirtió en un infierno. La ciudad entera los apartó, los vecinos cortaron todo contacto. Desconocidos apedrearon las ventanas y escribieron insultos en los muros. Rechazaban a los periodistas. Solo una enfermera y activista de Moscú tuvo permiso para hablar con ellos. La mujer visitó la casa de Mosvin en agosto de 2013 y escribió en sus redes sociales que eran ingenieros jubilados, inteligentes, ambos nacidos en 1938. Elvira Alexandrovna Moskvin, la madre de Mosvin, se pegó a la pared al entrar las visitas. Estaba acostumbrada a que llegaran a registrar y a llevarse libros y objetos. Fuimos los primeros en 2 años en venir sin intención de saquear ni humillar, relató. En una ocasión, un programa llamado Hablemos quiso invitarla, pero la madre se negó. Dijo que no soportaría otra vez la vergüenza. Ambos contaron la cadena de desgracias tras el caso. En 2010, Moskvin había publicado un artículo en el que acusaba a los tártaros durante la invasión mongola de haber abusado de mujeres rusas. Historiadores tártaros locales lo tildaron de extremista y avisaron a la policía. 8 agentes registraron la casa y descubrieron las muñecas. Fue imputado por ultraje a cadáveres y profanación de tumbas.
Tras el juicio, los registros, las amenazas y la humillación, la madre de Mosvin llegó a decirle al padre que debía morir, pero él respondió: «No debe». Poco después, el padre sufrió un infarto y la madre desarrolló diabetes. Estuvieron siendo citados constantemente durante un año. El ordenador de Mosvin fue incautado. El juez le dijo a la madre que su hijo se había vuelto loco por tener demasiado conocimiento. Los padres de Mosvin quisieron vender el piso, pero nadie quería comprar un lugar con ese pasado. Finalmente llamaron a un sacerdote para bendecir la casa, y este dijo: «Todos sus males nacen de haberse alejado de la iglesia». Desde entonces acudieron juntos a misa y siguieron visitando al hijo en el hospital, llevándole comida casera. Por la medicación fuerte, Mosvin se movía lentamente, hablaba con dificultad, casi había perdido la vista, ya no podía escribir y dormía la mayor parte del día, apenas comunicándose. Solo sonreía un poco cuando su madre mencionaba al gato Basik. Periodistas dijeron que habían hablado con los padres de una de las víctimas, la pequeña Vika. Mosvin había desenterrado su cuerpo, pero al parecer lo consideró no adecuado y lo devolvió. Para la madre, enterrar a su hija 2 veces fue un dolor insoportable. Los padres de Mosvin relataron la vida trágica de su hijo. Desde niño fue un alumno ejemplar, callado, apasionado por los idiomas, pero objeto constante de burlas. En tercero de primaria sufrió abusos y a los 13 años su mente empezó a quebrarse tras casarse con una mujer muerta. Un suceso que Mosvin registró en su diario y que un periodista local publicaría después. Mosvin recordó: «El 4 de marzo de 1979, nuestra escuela recogía papel usado. Al llamar a las puertas, nos paramos ante una casa con la tapa del sótano hundida. El día anterior había oído que en la escuela vecina una chica había muerto. Natasha Petrova recibió una descarga eléctrica al salir de la bañera. Tenía apenas unos años. Al pararnos en la entrada, el ataúd estaba justo delante. La madre parecía pertenecer a una secta. Ningún compañero asistió al funeral. Acudieron varias decenas de hombres y mujeres vestidos de negro, con velas encendidas, cantando algo triste que no sonaba a ruso. Una mujer llorando, quizá la madre, me ofreció una gran manzana húngara, me besó en la frente y me condujo hasta el féretro. Me prometió dulces, naranjas y dinero si besaba a la difunta. Rompí a llorar y supliqué que me dejaran ir, pero volvieron a cantar oraciones extrañas en un idioma que no entendía. Un adulto me presionó la cabeza contra la frente hinchada de la chica que llevaba un gorro de encaje. No tuve elección. La besé 1, 2, 3 veces y después me ordenaron recitar un hechizo antiguo. Al terminar, me hicieron gotear cera sobre el vestido azul con ribete rojo de Natasha y me entregaron 2 anillos de cobre gastados. Uno para el dedo de la novia y otro para mí. Al final del curso, Natasha se me aparecía en sueños casi cada noche, cantando canciones sin melodía. Poco a poco, mi esposa difunta me exigía aprender magia y me prometía enseñarme todo si aceptaba. En verano volví al campo y los sueños cesaron, pero reaparecieron la primera noche tras mi regreso a la ciudad. Natasha surgía entre la niebla y empecé a percibir su presencia como un frío particular. Pasaba las noches alucinando, fantaseando. El médico al que mis padres me llevaron explicó que era un cambio hormonal. Ya adulto, Mosvin enseñó lingüística en la universidad. Era un gran filólogo, dominaba numerosas lenguas. Sin embargo, chocó con colegas que pidieron su cese. Después se ganó la vida como tutor, escribió artículos de historia local y estudió neurología. En sus viajes, él y su esposa recorrieron toda la región de Nizhny Novgorod, durmiendo en establos y bebiendo agua de lluvia. Mosvin decía amar los cementerios desde aquella boda. En 2 años visitó 752 cementerios, caminando 30 kilómetros al día. En 2012, ya detenido, Mosvin concedió una entrevista en la jaula de la sala.
Los periodistas le preguntaron cómo un historiador local pudo desenterrar cuerpos durante 10 años sin ser descubierto y por qué los embalsamaba y los guardaba en su casa. Mosvin dijo que sabía que cometía un delito, pero que sentía compasión por las niñas. Quería hacerlas volver a la vida. Solo quería tener material para futuros experimentos de clonación. Para que pudieran vivir de nuevo, las quería de veras. Afirmó que había mantenido su secreto durante una década, convencido de que los familiares nunca lo descubrirían. Según Mosvin, ni siquiera sus padres sabían de qué estaban hechas las numerosas muñecas de la casa. Ansiaba una hija a quien transmitir mis conocimientos. Tengo una gran biblioteca. Al principio, mis padres no quisieron autorizar la adopción porque pensaban que no podría, pero cuando vieron mi determinación, me dieron su permiso. Luego el servicio social lo denegó por mis bajos ingresos. No busco dinero, solo quiero hacer algo significativo. Contó que al principio solo desenterraba a las niñas que se le aparecían en sueños. Después dejó de distinguir. Cuando había sacado 26 cuerpos, se sintió bloqueado, sin saber cómo seguir. Aseguró sufrir una soledad insoportable, sobre todo en verano, cuando sus padres se iban y se llevaban al gato. El juicio tuvo lugar en mayo de 2012. Anatoly Yurievich Moskvin fue declarado inimputable, exento de responsabilidad penal y sometido a tratamiento psiquiátrico obligatorio. Cada 6 meses el tribunal prorrogó la medida. En verano de 2015 fue sometido a una nueva evaluación psiquiátrica y, el 30 de julio de 2015, la orden de tratamiento volvió a extenderse. El órgano investigador de la región de Nizhny Novgorod calificó el caso Moskvin como excepcional, sin precedentes en la criminalística moderna. Sus colegas lo describieron como un académico excelente, puntual, entregado y con rarezas que consideraban propias de un intelectual un tanto excéntrico. Nadie imaginó que tras aquella fachada tranquila y cortés se ocultaba un mundo sombrío donde casi se borraba la frontera entre el saber y la locura. Durante el tratamiento obligatorio, Mosvin casi no tuvo contacto con nadie salvo con sus padres, que seguían llevándole comida a pesar de las miradas de desprecio de los vecinos. Caminaba despacio, hablaba entrecortado, casi ciego, y vivía en un letargo prolongado por los sedantes de alta dosis. Muchos cuentan que, en raros momentos de lucidez, Mosvin sonreía al oír a su madre mencionar al gato Vasik, como si solo ese recuerdo lo anclara un poco al mundo real. Mientras tanto, el apartamento de Nizhny Novgorod, donde un día se amontonaron las niñas inmortales, llevaba mucho tiempo clausurado. Los vecinos evitaban pasar por allí y algunos decían que en ciertas noches de lluvia se oía una música tenue desde dentro, como el eco lejano de aquellas cajas que un día susurraron: «Papá, te quiero». La última vez que se registró la presencia de Anatoly Yurievich Mosvin fue el 25 de diciembre de 2021, cuando el tribunal prorrogó un año más su internamiento. Desde entonces, nadie sabe con certeza cómo vive, en una habitación blanca y anónima de un hospital psiquiátrico, donde el tiempo se arrastra tan lentamente como los años en que convivió con sus hijas, a las que solo él creía dotadas de alma. El caso de Anatoly Moskvin no es solo la historia de un crimen, es la tragedia de la soledad humana. Un intelecto extraviado en el mundo que él mismo fabricó, donde el conocimiento no redime y un afecto deformado se vuelve el susurro persistente de la muerte. Solo unas horas después de que Celeste Mano, la chica de 23 años hermosa y talentosa, acabara de publicar una selfie feliz junto a su nuevo novio en las redes sociales, exactamente a las 4 de la mañana del día 16 de noviembre de 2020, una sombra oscura rompió la ventana del dormitorio de ella en Mernda, Melbourne. Él trepó como un demonio. Con un cuchillo de cocina apuñaló más de 23 veces en menos de 3 minutos, apuntando directamente al corazón de la víctima que dormía profundamente. Su madre, Aggie Di Mauro, solo alcanzó a llegar y vio a su hija tendida en un charco de sangre, con los ojos todavía abiertos de par en par mirando al vacío.
El autor del crimen era Loaisaco, excompañero de trabajo despedido por obsesionarla durante 18 meses, a pesar de que ya existía una orden de alejamiento. Él había comprado martillo y cuchillo el día anterior, solo porque sintió celos de esa foto romántica. En 2024, el tribunal lo condenó a 36 años de prisión, libertad condicional no antes del año 2050. Pero la madre de la víctima sigue luchando hasta el último aliento para que nunca sea libre. ¿Realmente el sistema judicial puede proteger a chicas como Celeste? ¿O la pesadilla del acoso en línea sigue acechando a miles de mujeres más allá? Esta historia aterradora hará que no puedas apartar la vista y que no puedas dormir tranquilo. Quédate para conocer toda la verdad oscura detrás de la sonrisa radiante de Celeste Manno. Celeste Manno nació el día 30 de noviembre de 1997 en los tranquilos suburbios del noreste de Melbourne, estado de Victoria, Australia, donde las calles están cubiertas por la sombra de los eucaliptos y el canto de los pájaros llena cada mañana. Como la menor de la casa, creció en los brazos amorosos de su madre y de su hermano mayor Alexander, quien siempre hizo de héroe protector de su hermanita. Su padre se fue cuando ambos eran muy pequeños, dejando un gran vacío en el hogar, pero nunca desapareció del todo. Las llamadas periódicas, el dinero de manutención regular y las apariciones breves en las fiestas seguían recordando que nunca había abandonado realmente a sus hijos. En el colegio, Celeste era el centro de todas las miradas. La chica de cabello castaño y sonrisa radiante siempre lideraba el equipo de animadoras con saltos altísimos y gritos que retumbaban en el estadio. Deportes, baile, actividades extracurriculares. Nada la ponía en apuros. Llena de energía, Celeste alimentaba un gran sueño: convertirse en abogada, estar frente al estrado defendiendo la justicia. Con excelentes calificaciones, entró fácilmente en la prestigiosa Universidad de Melbourne, donde los gruesos libros de derecho civil y penal se convirtieron en sus compañeros diarios. Pero la vida a veces toma giros inesperados. Casi al final del programa, la pasión por el derecho se enfrió. Las letras secas ya no podían retener a la joven creativa. En su lugar, el mundo de la publicidad y el marketing, donde las ideas vuelan, los colores son vibrantes y el ritmo es frenético, la llamó por su nombre. En 2018, un gigantesco conglomerado de ventas en línea que crecía a velocidad vertiginosa abrió sus puertas. De empleada común en un call center, en solo pocos años, gracias a su inteligencia aguda, capacidad de adaptación relámpago y liderazgo innato, Celeste ascendió al puesto de jefa de departamento. La mujer más joven en dirigir un equipo numeroso, convirtiéndose en símbolo de éxito ante los ojos de sus compañeros y en motivo de envidia para no pocos. Celeste rápidamente se volvió la estrella ante la dirección gracias a su espíritu pionero, su habilidad para organizar el trabajo como una máquina perfecta y su pensamiento lógico afilado hasta el mínimo detalle. Pero no solo tenía talento, también poseía una belleza que hacía imposible apartar la vista. Ojos marrones brillantes, sonrisa segura y figura equilibrada por años de entrenamiento deportivo. En la universidad subió al escenario del concurso de belleza y fácilmente quedó en el top 3, atrayendo cientos de miradas de admiración. Los pretendientes hacían fila, pero Celeste siempre mantuvo una distancia elegante, abriendo su corazón solo a quien realmente lo mereciera. En la misma empresa, Loaisaco, el hombre casi una década mayor que ella, apareció como una sombra silenciosa. Trabajaba en el puesto más bajo, repitiendo día tras día operaciones monótonas sin mostrar señales de progreso. Cerrado, callado, sin amigos, sin hobbies, parecía que todo su mundo giraba alrededor de un escritorio viejo. Sin embargo, desde el primer segundo en que vio a Celeste, su mirada cambió. Un destello enfermizo brilló, como un depredador que descubre a la presa perfecta. Celeste, con su naturaleza bondadosa, siempre estaba dispuesta a ayudar a los compañeros.
Sonrió cortésmente cuando él titubeó al invitarla a un café, rechazándolo suavemente sin dejar heridas. Pero para Luay, ese rechazo no era el final, era un desafío. En su mente, la joven jefa hermosa solo estaba jugando, esperando a un hombre lo suficientemente valiente para conquistarla. Y así comenzó a actuar. Ignorando todo límite, Luay buscaba constantemente acercarse. Mensajes fuera del horario laboral, comentarios extraños bajo sus publicaciones, miradas fijas cada vez que ella pasaba por el pasillo. Su comportamiento se volvió cada vez más grosero, persistente y obsesivo. Celeste intentaba mantener la calma, esperando que se cansara y parara, o que dirigiera su atención a otra persona. Pero se equivocó. Cuanto más la ignoraban, más ardía la llama enfermiza dentro de Luay, convirtiéndose en una locura sin salida. Todos a su alrededor notaron que realmente estaba obsesionado con su belleza juvenil. En cierto momento, Celeste confesó a una amiga cercana y compañera que nunca había considerado una relación con Luay. Él era extraño e impredecible. Celeste nunca se sintió atraída por hombres sin ambición ni metas en la vida. La diferencia de edad también jugaba un papel. Aún así, sintió lástima por su admirador porque, a pesar de todos sus esfuerzos, no tenía ninguna posibilidad. En sus intentos inútiles por captar la atención de Celeste, Luay descuidó completamente el trabajo. Ya era un mal ejemplo de diligencia, pero ahora era totalmente incapaz de cumplir sus tareas. Su productividad cayó a cero y la gerencia no estaba contenta. Tras 3 advertencias en el otoño de 2019, fue despedido. Luis sufrió profundamente. Al recoger sus cosas en la oficina, parecía a punto de llorar. Celeste, por su parte, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, aliviada de que el admirador invasivo finalmente saldría de su vida. Por otro, un poco culpable, porque de alguna manera se sentía responsable. Como jefa de departamento, le agradeció por su trabajo, lo acompañó hasta la puerta y le dio una palmada en el hombro al despedirse, deseándole sinceramente buena suerte. Pero ese gesto resultó ser su ruina. Luay decidió que Celeste simplemente tenía miedo de iniciar una relación de oficina porque era su jefa y eso podría dañar su reputación. Y ahora que ya no eran compañeros, nada impedía su relación. Abrumado por las emociones, de repente la besó en la mejilla. Celeste se quedó paralizada. No sabía cómo reaccionar, así que simplemente se dio la vuelta y entró en silencio a la oficina. Pero Luay lo tomó como una señal. Ahora estaba finalmente convencido de que ella también sentía algo por él y no podía rendirse. Pocos días después de dejar el empleo, la encontró en redes sociales y la agregó como amiga. Al principio, ella aceptó la solicitud pensando que no era grave, pero cuando él la bombardeó con mensajes pidiendo quedar, lo rechazó cortésmente y luego lo bloqueó. Al día siguiente, creó una cuenta nueva y le escribió otra vez. Luego empezó a comentar sus fotos, elogiando su belleza y sugiriendo que serían la pareja perfecta. Celeste endureció la configuración de privacidad, pero no sirvió de nada. Durante una reunión familiar, se quejó a sus seres queridos sobre este hombre insistente y también contó del extraño beso el día que dejó el trabajo. Sus familiares escucharon, pero no le dieron importancia. Todos pensaron que pronto se cansaría, pero Luay había encontrado su número de teléfono privado, aunque antes solo se comunicaban por chat laboral. Poco después empezó a recibir mensajes románticos extraños. Inmediatamente supo de quién eran. Él le escribía poemas propios, alababa su apariencia y repetía la sugerencia de verse. Una vez ella contestó la llamada e intentó explicarle que no había nada entre ellos y le suplicó que la dejara en paz. Pero Luay no escuchaba. Solo repetía lo hermosa que era su voz y se alegraba de que finalmente hubiera hablado con él. Tras esa llamada, Celeste intentó bloquear a Luay, pero él llamaba desde números nuevos cada vez. Finalmente cambió de número,
Pero solo una semana después, de alguna manera lo descubrió y el terrorismo telefónico empezó de nuevo. Durante aproximadamente 6 meses intentó en vano ignorar a este admirador obsesivo. Bloqueó sus números y las cuentas falsas de redes sociales, no respondía a los mensajes e intentaba vivir con normalidad. Pero el flujo de mensajes no paraba y el tono cambió gradualmente de romántico a descarado y amenazante. Ahora, en lugar de pedir quedar, Luay exigía y empezó a describir con detalle fantasías enfermizas sobre lo que le haría. Pero eso no era lo peor. Empezó a seguirla en la vida real. Resultó que Luay la había seguido desde el trabajo hasta su casa y descubierto dónde vivía. Al principio, Celeste no se dio cuenta de que no solo le escribía, sino que realmente la acosaba. Lo vio de reojo cerca de su casa, pero cada vez se decía que solo era imaginación por los nervios. Cuando finalmente se dio cuenta de que no se equivocaba y que Luay realmente la seguía con una obsesión loca, decidió contactar a la policía. Celeste quería una orden de alejamiento que prohibiera a Luay acercarse a ella o a su casa. Pero la policía reaccionó con indiferencia, por no decir burla, ante su denuncia. Según ellos, Luay no había violado la ley porque no había orden que prohibiera escribir poemas o mensajes imaginarios públicos, y Celeste no tenía pruebas de que la siguiera. Finalmente le pidieron amablemente que se fuera y no obstaculizara la captura de delincuentes reales. Durante 6 meses más, Celeste fue acosada por su excompañero. En días normales solía ver su coche frente a la oficina. Por las noches pasaba en coche varias veces por su casa. Sentía constantemente su mirada y vivía en tensión nerviosa. En agosto de 2020 volvió a la policía, esta vez con fotos y videos que probaban que realmente la estaba siguiendo. Un oficial diferente tomó el caso más en serio e incluso se sorprendió por la indiferencia de sus colegas. Le aconsejó ir a juicio y la orden de protección se emitió rápidamente. Luay tenía prohibido llamarla, acercarse o contactarla de cualquier forma. Luay claramente no esperaba ese giro y desapareció de la vida de Celeste durante unas semanas. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre y creyó que la pesadilla finalmente había terminado. Pero era demasiado pronto para relajarse. Menos de un mes después volvió a recibir mensajes desde números desconocidos. Primero Luay suplicaba, luego exigía que retirara la denuncia y cancelara la orden de protección para levantar la prohibición, porque eso obstaculizaría su relación romántica. Celeste fue inmediatamente a la policía. Ahora Luay había violado la orden y debía responder. Fue multado y advertido de que nuevas violaciones tendrían consecuencias más graves, incluida la cárcel. Después, Luay no contactó durante casi 2 meses y la joven pensó que finalmente la dejaría en paz. En septiembre de 2020, Celeste conoció a un hombre llamado Chris Ridsdale. Solo era un año mayor que ella. Tenían mucho en común y pronto empezaron a salir. Lida. Ella le contó a Chris sobre el acoso de su excompañero y admitió que, aunque no había contactado en más de un mes, aún se sentía insegura. Chris la envolvió en cuidados e hizo todo lo posible para que se sintiera segura. A principios de noviembre, Celeste lo invitó a una cena familiar para presentarlo a sus padres y a su hermano. A la familia le cayó bien. Conectaron de inmediato y su madre incluso bromeó diciendo que ahora su hija estaba bien protegida. Las semanas siguientes fueron tranquilas. El antiguo admirador nunca apareció, y Celeste poco a poco perdió el miedo a que Luay volviera a su vida. El día 15 de noviembre de 2020, la pareja enamorada salió a una cita. Sentados en un café, disfrutando del tiempo a solas, Celeste sugirió tomarse una selfie juntos. La foto era muy romántica. La pareja sentada a la mesa, abrazados, sonriendo y luciendo realmente felices. A Celeste le gustó tanto la foto que la puso como imagen de perfil en redes sociales. Quería no solo guardar el momento, sino también mostrar que estaba en una relación seria. Chris también la publicó en su perfil con una leyenda conmovedora. Amo a esta mujer y haré cualquier cosa para que sus ojos sigan brillando de felicidad como en esta foto.
Desgraciadamente, esa fue su última cita. Esa noche, Chris llevó a Celeste a casa. Se despidieron y quedaron en verse al día siguiente. Celeste pasó aproximadamente 1 hora más con su madre en la cocina hablando del novio y luego se fue a dormir. Tenía que trabajar temprano. El día 16 de noviembre de 2020, alrededor de las 4 de la mañana, Aggie DiMauro se despertó por el sonido de vidrios rotos. Al principio no entendía qué pasaba, pero luego oyó ruidos extraños, gritos y golpes. Primero pensó que el ruido venía de la calle, pero pronto quedó claro que todo ocurría dentro de la casa. Aggie saltó de la cama, se puso la bata y corrió a la habitación de su hija. Al empujar la puerta, vio en la penumbra que alguien realmente saltaba por la ventana rota. Cuando encendió la luz, la escena aterradora apareció ante sus ojos. Celeste yacía en un charco de sangre. Todo su cuerpo estaba destrozado. Trozos de vidrio sobresalían de su piel. Apenas respiraba. Sus ojos estaban abiertos de par en par mirando al vacío. Aggie llamó inmediatamente a la ambulancia e intentó detener la hemorragia de las heridas profundas, pero Celeste no pudo ser salvada. Cuando llegaron los médicos, ya estaba muerta. El forense encontró después más de 20 puñaladas en el cuerpo. La puñalada al corazón fue letal. Tras analizar la situación y la declaración de Aggie, el ataque duró menos de 3 minutos. El criminal trepó por la ventana, se lanzó sobre Celeste y huyó antes de que la madre pudiera entrar. Usó un cuchillo de cocina grande como arma homicida, apuñalándola de forma descontrolada. Las heridas defensivas en las manos de Celeste mostraban que intentó resistirse. Cuando le preguntaron si Celeste tenía enemigos, Aggie nombró a Luai Sacco, quien había acosado a su hija durante más de 1 año con llamadas y amenazas. Esta información fue confirmada por familiares, amigos y compañeros. Quedaron muchas huellas en la escena del crimen, incluyendo huellas dactilares ensangrentadas y ADN en la valla que el criminal escaló. Se había cortado la mano en el proceso. Luai Sacco fue arrestado el mismo día. Al principio negó vehementemente el crimen, insistiendo en que amaba a Celeste y nunca haría algo así. Pero la investigación confirmó rápidamente sus huellas en la habitación de la víctima. Había violado la orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la mujer. Además, las cámaras de la tienda grabaron a Luai Sacco comprando martillo y cuchillo el día antes del asesinato. Las pruebas contra Luai Sacco eran abrumadoras. Había acosado a la víctima durante mucho tiempo, comprado armas homicidas y cometido el crimen después de ver la foto con su nuevo novio. Su acción parecía planificada e intencional. Aún así, el comportamiento de Luai Sacco era sospechoso. A los 39 años vivía con sus padres. No tenía amigos, no mantenía empleo y se comportaba de forma inadecuada en los interrogatorios. Esto planteaba la pregunta: ¿actuaba como un asesino a sangre fría o como un enfermo mental que necesitaba ayuda? En el otoño de 2023, 3 años después del asesinato de Celeste, Luai Sacco finalmente fue a juicio. Durante todo ese tiempo intentó probar que padecía un trastorno mental y por tanto no podía ser responsable de un delito intencional. Pasó la mayor parte del tiempo en un hospital psiquiátrico. En la sala, Luai Sacco se comportaba distante, como si fuera indiferente a lo que ocurría. Admitió el crimen, pero alegando que no tenía intención de matar a Celeste. Supuestamente solo quería ganar su amor. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable por unanimidad de todos los cargos. Fue condenado a 36 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras al menos 30 años. Los padres de Celeste repitieron que su hija había ido a la policía en 2020 buscando protección contra Luai Sacco, pero su denuncia no fue aceptada porque, según la ley vigente entonces, solo los intentos de contacto físico se consideraban acoso, mientras que el ciberacoso y las amenazas telefónicas no eran punibles. Durante 3 años, la madre de la mujer muerta trabajó con abogados y activistas en la Ley Celeste, que criminalizaría el acoso en redes sociales y el hostigamiento por mensajes y cartas. Aggie DiMauro creía que eso ayudaría a proteger a otras mujeres y prevenir tragedias similares.
Ella redactó más de 500 cambios, pero la mayoría fueron rechazados. Las investigaciones mostraban que la mayoría de los acosadores de Internet se limitaban a la observación invisible y no llegaban a amenazas reales. Finalmente, solo se implementó una parte. Se endureció el acceso a datos personales en redes sociales. Se permitió emitir órdenes de protección por amenazas en línea, pero no se estableció responsabilidad penal para esos actos. Actualmente se podía salir con una advertencia y por reincidencia con multa. Pero ni siquiera eso siempre ocurría. Esta historia destaca el enorme vacío en el sistema, mostrando que la indiferencia policial y las leyes obsoletas pueden costarle la vida a una persona inocente. Celeste hizo todo bien, tan bien que duele. Capturó cada mensaje enfermizo. Llevó un registro de las horas en que Lou estacionaba frente a su casa. Grabó videos de él parado bajo el poste de luz a las 2 de la mañana. Cambió de número de teléfono 2 veces. Instaló cámaras infrarrojas en todo el piso bajo. Puso su cuenta de Instagram en privado y solo dejó 37 amigos cercanos. Denunció a la policía 3 veces con pruebas completas. La última vez, el día 12 de agosto de 2020, lloró en la sala porque el juez solo multó a Lou con $800 y dijo: «Él no te ha tocado, ¿verdad? Entonces no hay base suficiente para detenerlo». Celeste salió del tribunal con la Intervention Order en la mano, el papel que creía que la protegería. 3 meses después, ese papel yacía manchado de sangre en el piso del dormitorio junto a su cadáver. El sistema la falló completamente. La policía se negó a abrir expediente de stalking porque no había contacto físico. Facebook se negó a eliminar 47 cuentas falsas de Lou porque no violaban claramente los community standards. La compañía telefónica Telstra se negó a bloquear el número porque el cliente tiene derecho a volver a llamar al número antiguo. El Tribunal de Familia se negó a extender la orden de alejamiento 24 horas porque el acusado prometió no reincidir. Celeste murió por una foto feliz. La selfie con Chris a las 21 horas 17 minutos del día 15 de noviembre de 2020. Lou vio la foto a las 21 horas 43 minutos. 22 horas 12 minutos. Entró en Bunnings y compró un martillo de cabeza cuadrada y un cuchillo de cocina global 20 centímetros. 3 horas 47 minutos del día 16 de noviembre. Estacionó a exactamente 247 metros de la casa de Celeste, grabado por cámara de tráfico. 4 horas 01 minutos. Sonido de vidrios rotos. 4 horas 04 minutos. Celeste dejó de respirar. La señora Aggie Di Mauro, la madre que perdió para siempre a su hija de 23 años. Desde el día 16 de noviembre de 2020 hasta hoy, 1826 días, no ha faltado a ninguna audiencia en el Parlamento de Victoria. Ella lleva 99 puñaladas, 99 copias de las fotos de la escena del crimen que imprimió ella misma, pegadas en carteles. Este es el precio de la indiferencia. Ella ha golpeado la puerta de 87 parlamentarios, 73 cerraron la puerta, 14 prometieron y olvidaron. Recogido 147,000 firmas en línea, Change.org, Celeste's Law, Make Online Stalking a Crime. Hizo huelga de hambre 23 días frente al Parliament House en 2022, 23 días por 23 puñaladas. Estudió Derecho por su cuenta. Modificó 512 artículos de proyectos de ley enviados al ministro de Justicia cada mes. Resultado hasta noviembre de 2025, la ley Celeste solo fue aprobada en un 11%. El acoso en línea ahora es delito. De contravención, multa máxima $2,000. La orden de alejamiento aún no tiene valor de detención inmediata si hay primera infracción. Lou Sacco sigue siendo elegible para pedir libertad condicional en el año 2050. Cuando la señora Aggie tenga 87 años, si aún vive. El día 30 de noviembre de este año, el 28º cumpleaños de Celeste, la señora Aggie volverá al cementerio Yanjin, dejará un ramo de 28 crisantemos blancos y susurrará la frase que repite desde hace 5 años. Hija mía, mamá sigue luchando, pero perdóname, todavía no he ganado.
Las puertas de la prisión Barwon mantendrán encerrado a Luai Sako otros 9.125 días más, si vive lo suficiente. Pero la puerta de la casa de Celeste se cerró para siempre a las 4:04 de la mañana del día 16 de noviembre de 2020. La justicia llegó demasiado tarde para Celeste. 36 años de cárcel no pueden devolver 23 años de vida. 99 puñaladas no pueden suturarse con 99 leyes a medias. Celeste Manno ahora descansa bajo una lápida que dice: "She deserved to live. She deserved to be safe". Queda una madre de 63 años que todos los días lleva la pulsera de oro blanco, el regalo de cumpleaños de 18 años que le dio a su hija, y sigue gritando en silencio frente al Parlamento frío. Si no pudieron proteger a mi hija cuando aún vivía, al menos, por favor, no dejen que otra Celeste tenga que morir. Pero hasta hoy, día 7 de noviembre de 2025, esa súplica sigue siendo solo un eco entre los pasillos vacíos del poder. Y en algún lugar allá afuera, otra chica acaba de recibir un mensaje a las 3 de la mañana. «Qué hermosa estás, no me canso de mirarte». La pesadilla nunca ha terminado, solo cambia de nombre de víctima. El hombre que aparece en la fotografía es Sergio Gómez, vocalista principal y líder del grupo musical Capaz de la Sierra, quien alguna vez fue amado por millones de fanáticos gracias a las vibrantes canciones de Duranguense. Sin embargo, en diciembre de 2007, ese mismo nombre dejó atónito a todo México cuando fue hallado muerto con señales de tortura brutal a la orilla de una carretera en Michoacán. Las investigaciones posteriores revelaron que, detrás de esta tragedia, estaba la mano de uno de los cárteles de droga más despiadados de México, transformando una historia de gloria en el escenario en un caso criminal que conmocionó al país. Si quieres conocer todos los detalles de este suceso estremecedor, quédate hasta el final del video. Se encontraba en la cima de su carrera, sus canciones encabezaban las listas de popularidad y miles de fanáticos lo seguían a todas partes para bailar el famoso paso duranguense que él había llevado a los conciertos. Sergio Gómez, líder del grupo Capaz de la Sierra, finalmente estaba cumpliendo su sueño. Pero así como logró ganarse el cariño de todo México y de parte de Estados Unidos, también despertó el odio de personas peligrosas, dispuestas a borrar todo lo que había construido. La fama lo colocó en el ojo del huracán y durante meses fue blanco de amenazas. Él decidió ignorarlas, y esas advertencias dejaron de ser solo palabras para convertirse en una tragedia irreversible. En la madrugada del 2 de diciembre de 2007, el artista mexicano fue secuestrado justo después de salir de un gran concierto que había ofrecido con su grupo en el Estadio Morelos, en Michoacán, México. Durante más de 24 horas, sus allegados lo buscaron desesperadamente, pero quienes lo tenían cautivo no tenían intención de liberarlo. Finalmente, en la mañana del 3 de diciembre, la policía encontró su cuerpo al costado de la autopista Morelia-Chiquimitío. Sergio Gómez, el rey del duranguense, había sido asesinado. La noticia causó un impacto inmediato en los medios. Miles de fanáticos, junto con su familia y amigos, lloraron con dolor la pérdida y el vacío que esta tragedia dejó en la música regional mexicana. Inmediatamente después del hallazgo del cuerpo, se inició una investigación para dar con los responsables. Hasta el día de hoy, después de muchos años, el dolor y las innumerables preguntas siguen sin respuesta. Sergio Gómez nació el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, México. Era el tercer hijo de 5 que tuvieron Baldomero Gómez y María del Carmen Sánchez. Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas de la familia, pero eso no le impidió ser un niño alegre y sonriente. El lugar donde encontraba consuelo era la música, por la que sintió una pasión especial desde el principio. La mayor influencia en su amor por los instrumentos fue su padre, integrante de un grupo local llamado Happy Boys. Desde entonces, Sergio soñó con seguir el camino de su más grande ídolo, pero a diferencia de su padre, él anhelaba convertirse en un artista reconocido a gran escala.
Con el paso de los años, comenzó a adentrarse más en la música tradicional mexicana, sintiéndose especialmente atraído por los sonidos del norteño y por las baladas románticas. Pero el amor por la música no siempre llenaba el plato en casa, y a menudo se enfrentaba a la difícil elección de seguir su pasión o buscar un trabajo para ayudar a su familia. Mientras evaluaba su futuro, actuaba en fiestas privadas y eventos pequeños. Fue en esa época cuando, además de dedicarse a lo que amaba, conoció a Felicitas, la joven que lo cautivó. La relación fue tan intensa que, poco tiempo después de conocerse, decidieron casarse, aunque ambos eran muy jóvenes. Junto a su esposa, Sergio decidió tomar las riendas de su futuro. Ya no quería posponer su sueño. En los años 90, el sueño americano los impulsó a dejar su tierra natal y viajar a Estados Unidos en busca de oportunidades. Eligieron la ciudad de Chicago como lugar para establecerse debido a su gran comunidad latina, donde podrían apoyarse. En Chicago, Sergio se conectó con varios músicos locales que compartían su pasión. Comenzó trabajando como asistente de sonido para el grupo Horóscopos de Durango y luego tuvo la oportunidad de cantar profesionalmente por primera vez en Montes de Durango. Fue allí donde conoció a Rafael Solís y Armando Rodríguez, con quienes haría realidad su mayor sueño. A finales de 2002 fundaron K-Paz de la Sierra, una banda que rápidamente destacó gracias a su estilo único dentro del subgénero regional mexicano conocido como duranguense. Muy pronto, las canciones de Sergio y su grupo sonaban por todo México y gran parte de Estados Unidos. Artistas de renombre comenzaron a colaborar con ellos, y K-Paz de la Sierra se convirtió en una de las agrupaciones más solicitadas de la industria. Pero, al igual que la fama y el éxito, también comenzaron a aparecer las consecuencias del brillo. Los primeros conflictos giraban en torno a la organización y dinámica interna del grupo. Como fundador y líder, Sergio era el único propietario de los derechos y la marca K-Paz de la Sierra, lo que le daba control absoluto sobre las ganancias y las decisiones financieras. Esta situación generó tensiones con algunos miembros que sentían que no recibían una parte justa de los beneficios. Además, su posición y estilo de liderazgo lo convertían en el único con poder de decisión en cuestiones artísticas y de gestión, lo que llevó a que algunos integrantes que querían más voz en la dirección del grupo desarrollaran inconformidad y resentimiento hacia él. La atmósfera dentro de K-Paz de la Sierra se volvió cada vez más tensa, y finalmente, en mayo de 2007, después de realizar una última presentación, la banda se disolvió. Sin embargo, lejos de resolver el problema, esta decisión abrió una serie de nuevos conflictos. La decepción de los fanáticos al enterarse de la separación hizo que Sergio prometiera que seguiría haciendo música, pero la forma que eligió para cumplir esa promesa generó gran controversia. El cantante mexicano formó una nueva agrupación y volvió a llamarla K-Paz de la Sierra, esta vez con otros integrantes. Los exmiembros expresaron su inconformidad por la vía legal y demandaron a Sergio por utilizar la marca que ellos también habían ayudado a construir. Tras varios meses de disputas, ambas partes llegaron a un acuerdo que permitía a Sergio conservar la propiedad de la marca, con la condición de que usara arreglos diferentes para las canciones antiguas. Sin embargo, Sergio no cumplió con ese acuerdo, lo que hizo que el conflicto con los exintegrantes estallara nuevamente. Aún así, no dejó de avanzar en su carrera y continuó presentándose por todo el país con la nueva banda. Pero Sergio no sabía que el peligro lo seguía de cerca. El 1 de diciembre de 2007, K-Paz de la Sierra llegó a Morelia, Michoacán, para presentarse ante 4,000 espectadores en el Estadio Morelos. Todo indicaba que sería una de las noches más importantes de su carrera. Sin embargo, ese día Sergio apareció acompañado de un equipo de seguridad privada que había contratado para el evento, algo que nunca había ocurrido antes. Esto sorprendió a sus compañeros, y más extraño aún fue que su actitud ese día resultaba inquietante. La amabilidad y alegría que lo caracterizaban habían desaparecido por completo, reemplazadas por una expresión de inusual preocupación. Nadie se atrevió a preguntarle antes del show qué le estaba inquietando, pero no fue necesario. Minutos antes de subir al escenario, Sergio se acercó a su compañero Humberto Durán
y como una confesión íntima le dijo que se sentía muy extraño, pero que si el destino decidía poner fin a su vida pronto, no se iría con remordimientos, pues había llevado a K-Paz de la Sierra a la cima del éxito. Tras esas extrañas palabras, los integrantes subieron al escenario junto a Sergio y ofrecieron una de las presentaciones más memorables de su carrera. Nadie imaginaba que sería la última. Esa noche, Sergio interpretó sus éxitos como si nada lo preocupara, y el público disfrutó al máximo de aquel momento. Cuando las luces del escenario se apagaron y el concierto terminó, los asistentes se marcharon mientras los músicos permanecían para desmontar el equipo. Planeaban salir de viaje esa misma noche, ya que al día siguiente tenían una presentación en Puerto Vallarta. El grupo se dividió en 3 vehículos. Sergio viajaba con 2 amigos, Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera, mientras que los demás integrantes iban en los otros 2 autos. Alrededor de las 3 a.m., cuando la caravana apenas había recorrido unos pocos kilómetros, se encontraron con una situación aterradora. Un convoy de unas 10 camionetas los siguió y obligó a detenerse en medio de la carretera. De estos vehículos bajaron varios hombres armados con rifles, que revisaron uno por uno hasta encontrar a su objetivo. Al estar frente a Sergio, lo obligaron, junto con sus 2 amigos, a bajar del auto y se los llevaron. Los demás integrantes de K-Paz de la Sierra presenciaron toda la escena sin comprender qué estaba pasando. Cuando lograron calmarse, decidieron no llamar a la policía por miedo a que el grupo armado regresara para vengarse. En su lugar, esperaron a que los secuestradores se comunicaran para pedir un rescate. Pero esa llamada nunca llegó. El tiempo pasó, las noticias eran inexistentes y la desesperación se apoderó de todos. Todo empeoró cuando los 2 amigos que viajaban con Sergio fueron liberados, pero él permanecía en manos de sus captores. A pesar de los intentos por mantener la situación en secreto, la información se filtró. Al día siguiente, los medios de comunicación informaron de manera masiva sobre la desaparición del líder de K-Paz de la Sierra, especialmente cuando la agrupación no se presentó en el concierto de Puerto Vallarta como estaba programado. La policía fue notificada y comenzó de inmediato la búsqueda, con la esperanza de encontrar a Sergio con vida. Pero el resultado de esa búsqueda fue el inicio de una tragedia. La mañana del 3 de diciembre, la policía recibió el aviso de vecinos de la zona que habían encontrado el cuerpo de un hombre de unos 35 años al costado de la autopista Morelia-Chiquimitío. Al llegar, confirmaron lo peor. Se trataba de Sergio Gómez. Su rostro estaba gravemente desfigurado, pero un tatuaje de una pantera negra en su brazo izquierdo permitió identificarlo. Sus compañeros también lo reconocieron cuando el cuerpo fue trasladado al Instituto Forense para realizar la autopsia. El cuerpo de Sergio presentaba claras señales de tortura. Además de fuertes golpes en el pecho, tenía quemaduras en los genitales y en las piernas, así como marcas en el cuello que indicaban que había sido estrangulado hasta la muerte. Junto con los resultados de la autopsia, los investigadores se enfrentaban a una tarea difícil: identificar a los responsables de este crimen atroz. La investigación sobre la muerte de Sergio Gómez comenzó inmediatamente después de que su cuerpo fuera hallado en las primeras horas del 3 de diciembre de 2007. Aunque las autoridades del estado de Michoacán actuaron con rapidez, el caso pronto se tornó complejo y lleno de incógnitas. La brutalidad a la que fue sometido, las evidencias de tortura y la forma en que su cuerpo fue abandonado al borde de la carretera hicieron sospechar a muchos que se trataba de un acto perpetrado por el crimen organizado. Esta hipótesis se veía reforzada por el contexto social de México en ese momento. Gran parte del territorio estaba bajo control de cárteles de droga, y las operaciones del gobierno para reprimirlos solían dejar víctimas inocentes como consecuencia de la guerra. Una de las teorías más sólidas surgió del testimonio del mánager de Sergio. Según él, Sergio había recibido amenazas del crimen organizado días antes de la presentación en el Estadio Morelos, y en realidad esa persecución llevaba tiempo. Relató que un año antes, K-Paz de la Sierra había cancelado un concierto en Michoacán después de que Sergio se negara a pagar el derecho de piso que las bandas locales exigían para permitirles actuar.
Esta negativa fue vista como un desafío público a uno de los cárteles más peligrosos de la región, lo que pudo haber conducido a su trágico final. También se sabe que Sergio ignoró las amenazas recibidas antes del 1 de diciembre porque quería cumplir con el compromiso que tenía con sus fans. En esta misma línea se consideró a la familia michoacana, uno de los cárteles más influyentes del estado, como posible responsable. Circulaban rumores de que el líder del cártel, Nazario Moreno, alias El Chayo, había ordenado matar a Sergio como venganza, bajo la creencia de que él tenía vínculos con el cártel rival, los Zetas. Según se decía, Capaz de la Sierra había actuado en una fiesta privada para los Zetas, lo que enfureció a la familia michoacana, pese a que el grupo siempre negó cualquier relación con organizaciones criminales. Otra hipótesis estaba relacionada con las características de las lesiones en el cuerpo de Sergio. Los investigadores notaron que las quemaduras en sus zonas íntimas coincidían con un método de tortura que los cárteles suelen emplear para enviar un mensaje en casos de infidelidad. Se rumoraba que Sergio mantenía una relación extramarital con una joven que asistía con frecuencia a sus presentaciones, y que esta relación, sobre la que sus compañeros ya le habían advertido, pudo haber provocado la furia de su novio, un narcotraficante influyente en Michoacán, quien habría decidido vengarse. Fuera del ámbito del crimen organizado, también hubo sospechas hacia personas cercanas a Sergio. Las tensiones previas dentro de Capaz de la Sierra, los problemas financieros, las disputas por los derechos de la marca y las diferencias artísticas se consideraron motivos suficientes para que algunos exintegrantes estuvieran bajo sospecha. Por último, aunque con menor credibilidad, se mencionó la posibilidad de que Felicitas Gómez, esposa de Sergio, estuviera involucrada en el asesinato. El rumor afirmaba que Felicitas había descubierto la relación extramarital de Sergio y había decidido actuar. Sin embargo, esta teoría nunca fue tomada en serio por los investigadores y solo fue alimentada por ciertos medios sensacionalistas y fanáticos curiosos por la vida privada del cantante. Las teorías eran muchas, pero las pruebas concretas inexistentes. A pesar de todos los esfuerzos, los investigadores no lograron reunir suficiente evidencia para acusar y llevar a los culpables ante la justicia. Pero 2 años después, la historia dio un giro inesperado. En 2009, un avance crucial aportó un gran progreso al caso, confirmando lo que muchos temían. La familia michoacana estaba detrás del asesinato. La pista clave surgió gracias a la cooperación de 2 exmiembros de la organización criminal. A cambio de beneficios legales, ambos proporcionaron información detallada sobre el crimen que había sacudido al mundo del espectáculo y que durante años dejó muchas preguntas sin respuesta. Según su testimonio, el asesinato fue planificado por el líder de la familia michoacana, Nazario Moreno, alias El Chayo, y ejecutado directamente por uno de sus sicarios más temidos, Arnoldo Rueda, alias La Minsa. Ambos estaban prófugos y contaban con un largo historial delictivo. El testimonio de los exintegrantes del cártel finalmente confirmó que Sergio fue víctima de una venganza ejecutada por la organización criminal, aunque la causa exacta nunca llegó a esclarecerse. Lo único cierto es que la familia michoacana era conocida por su brutalidad extrema y por el férreo control que ejercía sobre la región, imponiendo sus propias reglas a la población y obligando a todo aquel que quisiera operar en su territorio a pagar derecho de piso. Para los líderes del cártel, cualquier acto de desafío era considerado una ofensa personal, y Sergio parecía haber ingresado en su lista negra por ignorar las amenazas que le habían hecho. Ese mismo año, la policía asestó un golpe importante a la familia michoacana al detener a Arnoldo Rueda en Michoacán. Pero lejos de reducir la ola criminal que él encabezaba, su captura encendió la mecha de una guerra sangrienta. La detención de La Minsa enfureció a la organización, que respondió con una violencia aún más feroz. La familia michoacana llevó a cabo una serie de ataques en Morelia y otras ciudades del estado, con el objetivo de desestabilizar a las fuerzas del orden y presionar al gobierno para liberar a su sicario. Armados con granadas y rifles de asalto, atacaron instalaciones policiales y gubernamentales, dejando decenas de agentes heridos y varias víctimas mortales.
El gobierno de México intensificó entonces sus esfuerzos para desmantelar la organización criminal, pero la guerra entre las autoridades y el cártel se prolongó durante años. Finalmente, La Minsa fue extraditado a Estados Unidos en 2018, enfrentándose a cargos por narcotráfico y lavado de dinero, y fue condenado a 43 años de prisión junto con una multa de $5 millones estadounidenses. Aunque esta condena fue vista como una victoria en la lucha contra el crimen organizado, para la familia y los seguidores de Sergio Gómez la justicia seguía incompleta, ya que el asesino cumplía condena por otros delitos y no por el homicidio del cantante. En cuanto al autor intelectual del crimen, el líder de la familia michoacana, el Chayo Moreno González, también era intensamente buscado. En 2010 circularon rumores de que había muerto en un enfrentamiento con la Marina de México, pero la información no pudo ser verificada porque sus cómplices se llevaron el cuerpo antes de que las autoridades llegaran al lugar. La ausencia de un cadáver alimentó las sospechas de que el Chayo había fingido su muerte para seguir operando bajo una nueva identidad. No fue sino hasta 2014 que su muerte fue oficialmente confirmada en otro enfrentamiento con fuerzas federales, poniendo fin a años de especulaciones. El 12 de diciembre de 2007, los restos de Sergio Gómez fueron sepultados en el cementerio West Park de Indianápolis, donde había vivido con su familia varios años antes de su fallecimiento. Antes de la despedida final, familiares, amigos y habitantes de Ciudad Hidalgo, su ciudad natal, acudieron a rendirle homenaje en un funeral profundamente emotivo. Aunque su partida dejó un dolor inmenso, también fue un momento para honrar su vida y, sobre todo, su trayectoria artística. Al son de las canciones que él mismo había interpretado, sus seguidores dijeron adiós a su ídolo. A pesar de que han pasado 17 años desde su asesinato, la impunidad sigue siendo una herida abierta. Lo que permanece en la memoria de Sergio Gómez es su carisma, su alegría de vivir y, por encima de todo, su música. El legado artístico que dejó sigue vivo en las canciones duranguenses, demostrando que, aunque su carrera fue breve, su talento trascendió las barreras del tiempo. La muerte de Sergio Gómez es un recordatorio doloroso de que, a veces, la línea entre la gloria y la oscuridad es tan frágil que una sola decisión equivocada o un acto de desafío puede llevarnos directamente a manos de la muerte. Nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. En un mundo donde la violencia y el poder en las sombras aún se infiltran, la prudencia y la lucidez no son solo virtudes, sino escudos de supervivencia. El valor de la vida, por lo tanto, reside en saber protegerse, en elegir la paz antes que la confrontación, para que la luz del mañana no sea apagada por momentos de imprudencia de los que ya no hay retorno.